Hola, buenos días. Vamos a dar esta clase de métodos anticonceptivos. Vamos a hablar primero una introducción general, todo lo que tenga que ver con las diferentes leyes que se fueron dando respecto a la sexualidad. Y después vamos a ver uno por uno toda la clasificación de métodos. Vamos a ir empezando. Cuando ustedes quieran cortar, preguntar algo, sí, no se queden con las dudas. La idea es que ustedes aprendan lo mejor posible para que les sirva a ustedes, para que ustedes también ayuden a informar a otras personas. Bueno, el tema del marco legal tiene que ver con toda la serie de normativas que se fueron dando a nivel internacional. Por eso es uno de los puntos que la Organización Mundial de la Salud toma para tratar de controlar la gran cantidad de embarazos no deseados a nivel mundial. No sé si no deseados, pero por lo menos no esperados, ¿sí? Muchas veces la gente no quiere tener hijos, pero no hace nada como para evitarlo. Entonces, obviamente, dice, bueno, no me esperé quedar embarazada. Y hay muchas cosas que tienen que ver también con los tabús, los miedos, y otras cosas también tienen que ver con la desinformación, ¿sí? Hay mucha gente que cree que por realizar determinadas prácticas no va a quedar embarazada. Entonces, la idea es enseñarles para poder quitar esos tabús, quitar esos mitos que andan circulando y que verdaderamente puedan disfrutar. La sexualidad, ¿sí? La salud sexual y reproductiva, tiene que ver con poder disfrutar, ¿sí? Poder disfrutar de esas relaciones sexuales que sean gratificantes, que sean enriquecedoras, como dice ahí el concepto. Esto todo apunta a tratar de reducir todo lo que tenga que ver con el tema de los abusos, que sabemos que son muchos, sobre todo está muy marcado todo lo que sean los abusos menores, ¿sí? Así que recuerden que hablamos en la clase de sexualidad. El inicio sexual en la Argentina es de 12 años en promedio, es muy bajo, y ese valor tan bajo lo da justamente el caso de las violaciones, ¿sí? Entonces hay muchísimas violaciones a menores de edad, y eso es lo que baja el promedio de inicio sexual, que debería estar alrededor de los 18 años, que es donde una persona es mayor y puede tomar sus propias decisiones. Lo hace bajarse tanto como a 12 años, ¿sí? Entonces eso es algo como para que todos nos preocupemos, no solamente los papás, sino todos, ¿sí? Porque todos ustedes tienen o alguna hermana, alguna prima, alguna sobrina, alguien que está en una edad, digamos, que puede ser víctima de un abuso. Bueno, así que la idea es que no haya coerción, que nadie me obligue. Cuando surge todo esto de la liberación sexual femenina, aparece el método anticonceptivo, aparecen las pastillas anticonceptivas, las primeras, y revolucionó, ¿sí? O sea, el miedo a tener relación, a quedarse embarazada muchas veces era lo único que se tenía como barrera para evitar que una mujer tenga relaciones sexuales. Así que la aparición de la pastilla anticonceptiva fue un boom, ¿sí? A mediados de 1900. A partir de ahí, digamos, hubo todo una evolución respecto a eso, lo que significa la independencia de la mujer para tomar decisiones. Pero ¿qué pasó también con el tiempo? Se fue tergiversando lo que es la libertad femenina. La idea era evitar que los padres o los hermanos, que eran los que se quedaban a cargo de las mujeres cuando los padres fallecían, no tomaran decisiones que implicaran casar a una mujer en contra de su voluntad, ¿sí? Esa era la idea, permitir que la mujer elija con quién casarse, cuándo casarse y, digamos, mantener una sexualidad acorde a sus gustos. Bueno, con el tiempo se fue tergiversando y se tomó que la libertad, la liberación sexual femenina tenía que ver con salir y acostarme con todo el mundo. Y eso no es. Nuevamente,
estamos haciendo como un retroceso y nuevamente las mujeres quedamos a merced de otros, no nuestros padres en estos casos, sino otros personajes de nuestro círculo social que sí tienen ese mismo efecto que tenían en 1950 los padres, controlar con quién me acuesto. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy, muchísimos casos de chicas violadas por sus propios amigos, sus compañeros de curso, amigos a veces de la infancia, y también encontramos mucho, y eso lo estábamos hablando con otro de los cursos en un examen final de una de las chicas que presentó este tema, hablábamos justamente del caso de si no te acostás conmigo, las gauchitas, las amigas gauchitas. Si no te acostás conmigo, no te sacamos más a pasear los fines de semana. Entonces volvimos a 1950, donde hoy, en lugar de ser mis papás los que me eligen con quién me tengo que acostar, me los eligen mis amigos, ¿sí? O sea que eso es lo que quiero que tomen conciencia, ¿sí? Ustedes no se imaginan la infinidad de chicas que están en terapia psicológica a causa de esto, ¿sí? Entonces, bueno, paremos, hagamos de los hombres tomen conciencia, ¿sí? Y las chicas apodérense, empodérense de lo que significa la sexualidad de ustedes, ¿sí? Ustedes tienen que elegir cuándo quieren tener sexo, con quién quieren tener sexo y cómo va a ser ese sexo, ¿sí? Si un sexo duro o no, son decisiones de ustedes, ¿sí? Eso es lo que, con este curso, la idea, este tema, por eso lo incluyo en la cursada, no forma parte de la currícula, lo incluyo porque creo que es abismal la falta de información que tienen los adolescentes hoy, ¿sí? Esto de hablar de sexualidad es importante, pero que nos hablen claro. Bueno, así que esto va a formar parte, junto con las ETS, del combo de lo que significa una sexualidad saludable, ¿sí? Bueno, poder regular la fertilidad sin riesgo de efectos secundarios desagradables o peligrosos, eso quiere decir que si ya tengo hijos y quiero volver a tener hijos, poder hacerlo cuando yo quiera, ¿sí? Dentro de 2 años, 5 años, y que el método anticonceptivo que yo utilice no me genere daños a futuro. Tener un embarazo y parto seguros y criar hijos saludables. Esa es la idea general que tiene, desde el placer en sí de tener una relación sexual hasta una vida saludable para nuestros hijos, que significa ser madres saludables también, ¿sí? Todo el embarazo y el parto van a marcar, ustedes no se imaginan la manera en que va a marcar a esos niños, ¿sí? Yo estoy estudiando psicología social también y justamente estamos viendo todo lo que tenga que ver con ese tiempo antes del bebé, si el bebé es esperado o no. Imagínense aquellas chicas que fueron violadas, ¿sí? Imagínense lo que está pasando por su cabeza, ese feto, ese bebé no deseado, todo lo que eso mismo va a repercutir en el propio bebé, aunque ustedes no se lo imaginen. Bueno, fíjense, en 1968 empezó la Conferencia de los Derechos Humanos y donde se planteó justamente que los padres, los dos, ¿sí? Tienen el derecho de determinar cuántos hijos quieren tener. Muchas religiones ustedes se van a encontrar con que el dogma es de tengo que recibir todos los hijos que Dios me da, ¿sí? Esos son preceptos que tienen determinadas religiones y que obviamente nosotros no nos vamos a meter porque cada uno tiene la fe que quiera y a partir de ahí, digamos, vive en consecuencia de eso, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a tratar de hacer es aquel que quiera disfrutar de una sexualidad, lo haga lo mejor posible. En 1994, fíjense las fechas, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea. Esta Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, justamente lo que planteaba era que estos derechos de tener hijos, de reproducirnos, porque recuerden algo, nosotros como animales, ¿sí? Como animales que somos, nuestra función es reproducirnos.
todo nuestro organismo físicamente va a estar preparado para reproducirnos, ¿sí? Entonces, constantemente nuestro propio cuerpo va a ir haciendo trampas a los métodos anticonceptivos justamente para poder cumplir con ese rol. Son muy pocos los animales que tienen sexo por placer. Incluso hay algunas especies que son violadoras, ¿sí? Los monos, los delfines, los lobos marinos, ¿sí? Tienen conductas claramente violadoras. Así que hay una, digamos, como un placer, torcido o no, pero hay otro fin y no reproductivo. Bueno, los hombres y mujeres a ser informados, a tener acceso a los métodos de planificación familiar que sean seguros, efectivos, disponibles y accesibles. Bueno, cada vez la seguridad de los métodos anticonceptivos se van ampliando más. ¿Por qué? Porque se está tratando de reducir la cantidad de hormonas. Ahora yo le tengo algunas cosas para mostrarle. Y la idea es hacerlos los más efectivos posible. Otro de los problemas, me falta el aire. Otro de los problemas va a ser justamente que estén disponibles, ¿sí? No todos los métodos anticonceptivos están disponibles. Y otro de los problemas es que sea accesible. Nosotros tenemos, ahora vamos a ver la ley, nosotros tenemos ley que garantiza eso. Si ustedes simplemente por ir al hospital pueden retirar desde un profiláctico hasta colocarse un DIU. ¿Sí? Acá tengo para mostrarles a ustedes. Lo pueden hacer gratuitamente, ¿sí? Entonces, esas son ventajas que en otras partes del mundo no hay. Bueno, la Constitución, artículo 75, dice que acepta la salud reproductiva como parte de los derechos humanos y se especifican las razones para pensar que la mejor planificación del número de nacimientos y el recurso a la utilización de métodos eficientes y seguros tiene consecuencias positivas para la salud de las mujeres. Obviamente para la salud física, ¿sí? A raíz de usar un método que no me genere modificaciones en el cuerpo, y a raíz de no tener problemas psicológicos a causa de abortos, ¿sí? Entonces, la idea es mejorar la salud de la mujer, tanto física como mental, a través justamente de esta salud reproductiva. La ley 25.673, fíjense, 2002 fue promulgada. En esta ley se crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Esta es una ley de una senadora misionera, y a partir de esa ley fue que en todas las provincias que se fueron adhiriendo se pudo implementar estos programas. Estos programas incluyen desde capacitaciones al personal, la entrega de material anticonceptivo en todos sus formatos, el asesoramiento, el seguimiento de los casos y todo lo que tenga que ver con lo que necesite, digamos, la persona. Este programa fue el primer paso de un nuevo paradigma de derechos que consistió en la sanción de distintas normas destinadas a garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos sexuales. Hasta ese momento era un poco tabú hablar de los derechos sexuales y a partir de ahí, digamos, empezamos a ver toda la evolución que tuvo hasta llegar hoy a las ESI, ¿sí? A la educación sexual integral. Bueno, acá ustedes pueden ver esta ley en el 2006, la anticoncepción quirúrgica que incorporó la posibilidad de las ligaduras de trompa y las vasectomías. ¿Sí? La ligadura tubaria es la ligadura de trompa en la mujer y la vasectomía es la ligadura del conducto deferente en el hombre. Esto nosotros ya lo vimos cuando vimos el aparato reproductivo. Igual ahora tengo imágenes como para refrescarle. Esto, yo por ejemplo me lo hice en el 2004, la ligadura de trompas, en ese momento era ilegal, ¿sí? Entonces, bueno, tuve que firmar, yo ya tenía 3 hijos, me la hice en mi tercer cesárea, y aparte tenía una condición médica que es el tema de las trombosis. Por eso, digamos que accedí a la ligadura de trompas igual. Pero a partir del 2006 no es necesario tener ningún tipo de enfermedad, simplemente, y no importa la edad, simplemente
me presento. Silencien los micrófonos. No puedo silenciar, Daniela. Entonces, a partir de ahí, digamos, la idea es que cualquier mujer o cualquier hombre que quiera hacerse la ligadura pueda hacerlo gratuitamente en los hospitales o solamente saca turno. Bueno, la ley 25.929 de los derechos de madres, padres y de las personas recién nacidas durante el proceso de nacimiento o de parto respetado, que reconoce los derechos que asisten a las personas en el embarazo, parto y posparto. Esto tiene que ver un poco con la mala praxis que fueron denunciadas en el momento del parto, ¿sí? La violencia obstétrica, lo habrán escuchado en algún momento con ese término. Así que esto forma parte de lo que es la salud de ese bebé y la salud mental de la madre, ¿sí? Entonces, esto fue, digamos, parte también de todo lo que es el proceso. Bueno, la ley 26.150 que estableció el programa de educación sexual integral, ¿sí? Las famosas ESI, que tanto hay debates por todos lados. La inclusión educativa de las estudiantes madres, ahí hay diferentes leyes con diferentes años, en las cuales se fue propiciando que aquellas madres que quedaran embarazadas durante su escuela secundaria pudieran seguir accediendo al derecho de la educación y la escuela tomara los recaudos necesarios como para permitirle que esas niñas jóvenes puedan seguir cursando y terminando su escuela, ¿sí? O sea, darle los días de maternidad que necesite, darle los permisos para que pueda amamantar al bebé, entre otras cosas. Hoy vemos muchas fotos que por ahí suben algunos profesores que están con los bebés en brazos, mientras que las alumnas, las mamás de esos bebés, están cursando alguna materia. Eso fue parte, digamos, inició con esta ley, y muchas veces, a veces una ley nos da el marco, pero después es la misma sociedad la que acepta, incorpora o que rechaza, ¿sí? Entonces con esos rechazos empiezan a aparecer los estigmas y aparece la discriminación. Hasta ahora, afortunadamente, los casos que nos fuimos enterando, no hubo más estos casos de le echaron de la escuela porque se embarazó, ¿sí? Eso es lo que esta ley favorecía. Luego aparece el matrimonio igualitario, la ley para prevenir y asistir y eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres también. Y en el 2012 se sancionó la ley de identidad de género. Entonces hoy encontramos palabras que antes eran impensadas, como persona gestante, ¿sí? Eso también genera como un rechazo de las generaciones más viejas. ¿Por qué? Porque se supone que las mujeres son las únicas que son gestantes. Y sin embargo, hoy con el tema de identidad de género, una mujer que se identifica como hombre, pero que aún conserva sus órganos sexuales, puede quedar embarazada. Por eso se habla de personas gestantes. Se puede estar a favor o en contra, digamos, pero es algo que tiene derecho la persona. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta charla de hoy? Esto para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Todo el marco legal. Siempre es importante el marco legal, porque es lo que me va a decir, bueno, me muevo acá, en esta zona. Vamos a ver las generalidades anatómicas y fisiológicas, un repasito. Vamos a ver los métodos naturales, vamos a ver los métodos barreras, los químicos, los quirúrgicos y por último los hormonales. Vamos a la anatomía, esto lo habíamos visto. Tenemos que pensar que la parte de anatomía femenina va a tener 4 partes, ¿sí? Más sencillas como para avanzar. Tenemos la vagina, tenemos el útero, tenemos las trompas de falopio y tenemos los ovarios. No es mucho como para aprendernos, ¿sí? En todo lo que sean los ovarios se van a ir generando los óvulos que empezaron a generarse, ¿sabe cuándo? Cuando la mujer estuvo en la panza de su mamá. Fíjense desde dónde. Desde que soy un embrión empiezan a formarse mis óvulos. Por eso decimos que los óvulos tienen la edad de la mujer. Cuando pasa determinada edad, arriba de 40 años, ya hablamos de madre añosa, madre vieja.
¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de posibles alteraciones, posibles defectos, posibles discapacidades que pueda tener ese bebé, ¿sí? Cuanto más vieja es la mamá, más posibilidad de tener algún tipo de defecto ese bebé. En cambio, el hombre, no. En el hombre se va formando día a día los nuevos espermatozoides. Por eso un hombre de 90 años, mientras que tenga eyaculación, va a poder ser padre, ¿sí? Esa es la diferencia básica. En la mujer se empiezan a formar cuando estoy en el útero de mi mamá. Ahí empiezan a formarse mis óvulos. Después quedan como detenidos y después van a ir madurando uno por vez y alternando los ovarios normalmente, si no es que ovulan varios y aparecen mellizos, trillizos y demás. Eso es básicamente cómo funciona. Habíamos visto la vulva, ¿sí? Lo que veo de afuera, lo que es la vulva, habíamos visto también cuando vimos aparato reproductor. Bueno, recuerden acá tenemos orificios separados, ¿sí? Tenemos, por un lado, todo lo que sea la parte urinaria, que va a salir hacia el exterior con la abertura uretral, o sea, la uretra, y vamos a tener en la mujer el orificio de la vagina, que se llama introito, y el orificio del ano, ¿sí? Todo esto va a estar, todo lo que sea la entrada a la vagina va a estar protegida con unos pliegues, que son los labios menores sin pelo, los labios mayores con pelo. Y el clítoris es un pene atrofiado que tiene la mujer y es el órgano sensitivo por excelencia. Lo mismo que un pene para un hombre va a ser el clítoris. Se erecta también igual que el pene en el hombre. La masculina también habíamos visto. Acá tengan en cuenta, esto ¿por qué le refresco? Tengan en cuenta para la ligadura de trompas y el conducto deferente, también vamos a necesitar tener la imagen más clara. En este caso, lo mismo que los ovarios, son los testículos del hombre, ¿sí? Tanto en el ovario como en los testículos, lo que se van a producir, aparte de los gametos, que son los óvulos y los espermatozoides, se van a formar las hormonas que nos van a dar las características, ¿sí? Un cuerpo de una mujer es distinto que el cuerpo de un hombre por las hormonas que tiene. Si yo estoy en un proceso de cambio de sexo, lo que voy a tomar van a ser las hormonas contrarias y entonces mi cuerpo paulatinamente va a ir cambiando. Supónganse que yo estoy tomando, me estoy aplicando en realidad testosterona, de a poco voy a empezar a dejar la voz más gruesa, voy a tener una distribución del pelo distinto. En la mujer es triangular la distribución del pelo, y en el hombre, en la zona del pubis, y en el hombre va a ser con una forma de gota con un pico hacia el ombligo. Esos son típicos. El pelo en pecho, la barba, que son todas características que me da la hormona testosterona. Lo mismo al revés, si es un hombre y está tomando hormona femenina, lo que se va a ir haciendo va a ser dejando la piel más delicada, la distribución del pelo de tipo femenino, y sobre todo va a empezar a desaparecer el tema de la barba. Bueno, la voz es muy difícil que cambie una vez que ya está establecida, ¿sí? Por eso ustedes van a encontrar que por ahí son mujeres a la vista, pero la voz sigue siendo una voz fuerte. Vamos a la fisiología femenina. Bueno, ustedes saben en general, digamos, que tenemos un ciclo. En la mitad del ciclo habría una explosión de hormonas, que es lo que hace que se ovule, ¿sí? Siempre más o menos a mitad del ciclo vamos a tener esa ovulación. Esto porque les aclaro y les recuerdo, porque va a tener que ver mucho con los métodos naturales, ¿sí? Entonces tienen que tener fresco esta información. Bueno, este ciclo sexual femenino va a estar representado justamente por esas dos fases, antes y después de esa ovulación.
antes de la ovulación se llama fase folicular o estrogénica. ¿Por qué? Porque tenemos un aumento de todo lo que sea la hormona estrogénica, ¿sí? El estrógeno natural de nuestro cuerpo. En el gráfico ustedes lo ven como esa línea moradita finita. Ven que hay una moradita finita y hay una morada gruesa. Bueno, la moradita finita es el estrógeno que va aumentando a medida que va avanzando los días. Siempre el primer día es el primer día de sangrado. Ese es mi primer día del ciclo. Ustedes no sé si alguna vez vieron, este es un disco de embarazo, tiene dos marcadores, ahí ustedes lo pueden ver con una flechita más oscura. Ese marcador en uno yo voy a poner en la fecha de mi último sangrado, ¿sí? Esto se gira, ¿ven? Y me va a dar una fecha probable de parto, ¿sí? Que va a cumplir con todas las 40 semanas del embarazo. O sea que se toma el embarazo desde el último sangrado. Bueno, dice, las hormonas comienzan a estimular el ovario para que madure justamente ese óvulo. En el dibujito de abajo ustedes ven lo que va pasando. Arriba tenemos las hormonas y abajo tenemos esos óvulos en el ovario. Fíjense que lo que va a hacer es agrandar. Toma uno y lo va a empezar a agrandar. Si no hay ningún tipo de alteración, siempre va a ser uno. Ahora, a veces hay una sobreestimulación de esas hormonas y pueden madurar varios, por eso aparecen los mellizos, los trillizos y demás. Bueno, ese óvulo que madura a esa mitad del ciclo va a explotar, ¿sí? Como si fuera un grano, explota. Hay muchas mujeres que este proceso de ovulación les duele, ¿sí? Sienten dolores muy fuertes y hay otras que pasa desapercibido. Va a variar dependiendo de la mujer. Fíjense que coincidiendo con esa ovulación, tenemos esa línea rosa que hace un pico. Bueno, esa es la hormona luteinizante. Esa hormona viene baja, ¿sí? Y un día antes de la ovulación hace un pico violento. Ese pico violento que hace es lo que madura definitivamente a ese óvulo, ¿sí? Es lo que lo hace explotar. A partir de esa segunda parte, vamos a ver ahora la segunda parte, los dibujitos son lo mismo para que sigamos apreciando, va a venir la segunda parte, que es la fase lútea o progestacional. Si ustedes prestan atención, la hormona que se tomó, ¿sí? que subió y que se empoderó de toda la segunda parte, es el morado grueso. Ese morado grueso es la progesterona, ¿sí? Entonces, la primera fase tiene que ver con el estrógeno y la segunda va a tener que ver con la progesterona. Mientras que ocurre esto, en el ovario, esa cicatriz que me quedó igual que ustedes, aprietan un grano, le queda una herida. Bueno, esa herida que quedó en el ovario va a formar un cuerpo lúteo. ¿Qué quiere decir cuerpo lúteo? Ahí se va a fabricar las hormonas, progesterona, que el bebé necesita para esos primeros días del embarazo, ¿sí? Todavía no se unió el óvulo con el espermatozoide, ¿sí? Todavía no pasó eso. En ese transcurso de esos segundos 15 días es donde se van a encontrar con el espermatozoide, van a migrar los dos hasta el útero, se va a pegar a la pared del útero y a partir de ahí va a empezar un embarazo, ¿sí? Así que esa es la diferencia, eso puede tardar varios días, la diferencia entre un embarazo y la gestación, ¿sí? Cuando se unieron óvulo y espermatozoides, ya tenemos, digamos, como la unión de dos gametos que me formaron una nueva persona. Pero todavía no se implantó, ¿sí? Entonces, la pastilla del día después y lo que se busca, digamos, con el tema de las violaciones, la denuncia es justamente antes que se implante y me forme un embarazo, ¿sí? Así que esa es la importancia que tiene hacer la denuncia de una violación, si ustedes tuvieron sexo consentido o no.
sin utilizar un método anticonceptivo, también pueden ir a pedir la pastilla del día después. Es gratuita en los hospitales, ¿sí? Si esto lo tomáramos más en serio, no estaríamos debatiendo los abortos, ¿sí? Porque no habría embarazos. Solamente estarían los embarazos de esos casos crónicos de violación, como hace estos días salió en los medios, de la nena de 13 años que le violaba al padrastro. Ahí es más difícil, ¿sí? Porque no me puedo meter adentro de la familia, la nena o la madre, alguien tiene que hacer una denuncia. Pero sí puedo manejarme, yo que soy adulta, ustedes que son mayores de edad, pueden manejar sus relaciones sexuales que han tenido sin protección haciendo lo correcto. ¿Cuál es lo correcto? Ir y tomar la medicación para evitar un embarazo. Sería lo ideal que usen esto, que usen el profiláctico, pero bueno, puede ocurrir que pasó X motivo. Cuando me dicen se rompió el profiláctico, ahí tengo ahora para darle cuando veamos la parte de barrera. Bueno, estamos entonces con esta de la fisiología femenina. Esto es lo que ocurre durante un ciclo, ¿sí? Esto es lo que va a ocurrir en la mujer durante todo ese ciclo. Hay cambios hormonales, por eso decimos estás en tu día porque estás nerviosa. Hay un cambio hormonal, hay un cambio en el ovario y va a haber también un cambio en el útero. Ahora vamos a ver el cambio en el útero. Estos son los cambios que se van a dar en el útero. En el útero. El endometrio es la membrana interna, adentro del útero, ¿sí? Y es la que se desarrolla, crece y después se elimina con el sangrado. Bueno, luego de la menstruación, ¿sí? Después que ocurrió, fíjense en el primer dibujito, ahí está sangrando ese útero. Y tengo acá para mostrarles dos úteros, estos son tamaño normal, ¿sí? Tamaño habitual. Esta es de una mujer, a ver para que no le agarre brillo. Esto es un molde de un útero de ese tamaño, es para que ustedes tengan una idea, fíjense el tamaño comparándolo con la palma, 5 centímetros por 7, de una mujer que no tuvo hijos por canal de parto, ¿sí? Y esta es una mujer que sí ha tenido ya un hijo por canal de parto, lo que se ve es el cuello del útero más dilatado. Es lo mismo que ustedes están viendo en la imagen abajo. Esperen que tome aire. Bueno, después de que se termina el sangrado, ese útero va a quedar vacío, ¿sí? Y poco a poco va a empezar con esa fase estrogénica, el útero va a empezar a llenarse de sangre. ¿Para qué ocurre esto? Para prepararse para el bebé que va a venir. El cuerpo siempre se está preparando para un embarazo, siempre, ¿sí? Siempre va a tratar de embarazarse. ¿Por qué? Porque estamos hechos para la reproducción. Bueno, a partir del momento de la ovulación, todo está pensado, ¿sí? Todo el cerebro, todo está armado para el embarazo. Así que va a comenzar a juntar mayor cantidad de sangre el útero. ¿Sí? Está diciendo, estamos embarazados, y empieza a juntar mayor cantidad de sangre. ¿Para qué? Para alimentar a ese bebé cuando se implante. Pasado el tiempo y si no hay un embarazo, nuevamente va a producirse el sangrado. ¿Sí? Se dan cuenta, si no hay embarazo, nos vamos. Y sale nuevamente la sangre. Esto ustedes van a encontrar mujeres que sangran mucho, mujeres que sangran poco. Mujeres que les duele el sangrado, mujeres que no. ¿Sí? Y eso tiene mucho que ver también con la cantidad de sangre. Cuanto mayor sea la cantidad de sangre, más tiene que contraerse el útero para poder expulsar. ¿Sí? Es como si exprimiéramos una esponja. Entonces esos son los dolores. ¿Sí? Entonces hay mujeres en las que usan métodos anticonceptivos no por no concebir, sino para controlar toda esta carga hormonal y que no tenga sangrados tan preocupantes. Hay chicas vírgenes, ¿sí? Que usan métodos anticonceptivos para regular su ciclo. Bueno,
Ahora que sabemos, que recordamos un poquito todo lo que es el ciclo, vamos a ver cómo podemos prevenir el embarazo, ¿sí? O que venga la cigüeña, como nos decían antes. Bueno, ¿qué tienen que tener en cuenta? Tienen que tener en cuenta que un método anticonceptivo es de la pareja, ¿sí? Es el cuerpo de la mujer, pero la pareja es la que tiene que estar de acuerdo, ¿sí? Los dos tienen que estar de acuerdo. Supónganse que una mujer quiera tener métodos naturales. Ahora vamos a ver que los métodos naturales impiden tener sexo muchos días. ¿Y si el marido no está de acuerdo? ¿Sí? Entonces, siempre tiene que haber un consenso, los dos tienen que elegir. No se puede imponer, ¿sí? Hay algunas personas que, por ejemplo, toman decisiones unilaterales, personas que, por ejemplo, toman la decisión de una ligadura de trompa o una vasectomía, pero no le dicen a su pareja, ¿sí? Entonces, eso siempre son decisiones que se toman de a dos. Bueno, la anticoncepción tiene como fundamento justamente planificar, decidir yo cuándo quiero tener mis hijos. En mi caso, no busqué ninguno de mis 3 hijos, los 3 me quedé embarazada, pero siempre lo que le digo fue, no fueron buscados, pero fueron queridos desde el primer momento, ¿sí? Entonces, eso también hay que tener en claro. La participación del equipo de salud se basa en la necesidad justamente de prevenir todas esas situaciones no deseadas. Bueno, no va a haber un método ideal, ¿sí? Cada pareja va a tener, ¿sí?, un método que va a ser más adecuado, dependiendo sus usos, sus costumbres. Vamos a tener en cuenta también enfermedades de transmisión sexual, las conductas, la cantidad de sexo que tengan. No es lo mismo a una pareja que conviva, a una pareja que se ve cada 15 días, ¿sí? Entonces, por ahí no justifica un método hormonal cuando es muy pocas veces los encuentros sexuales que tengan. Así que por eso cada pareja va a tener su método más apropiado. Lo que sí que tiene que tener en cuenta es que sea eficaz, o sea, que no me embarace, que sea reversible, que el día que yo quiera tener hijos lo pueda hacer, que sea tolerado, que sea aceptado, porque supónganse el tolerado. Uso geles, geles que son espermicidas, pero soy alérgica, imagínense, ¿sí? Hay muchas personas que son alérgicos al látex. Bueno, estábamos hablando entonces de que se ha tolerado. Hay muchas personas que son alérgicas a los geles, al látex del preservativo, hombres y mujeres, ¿sí? Cualquiera puede ser. Tiene que ser aceptado, los dos tienen que estar de acuerdo, tiene que ser seguro, no generarle algún tipo de daño al cuerpo de la mujer, y también debe ser que permita cumplir, o sea que los dos podamos cumplir con esa protección. Bueno, ¿qué parámetros vamos a tener en cuenta? La lactancia, si la mujer está amamantando o no, ¿sí? Hay determinadas hormonas que si está amamantando no puede tomar, como los estrógenos. Si está en un posparto sin amamantar, o si está en un posaborto, ¿sí? Después de un aborto también el útero de la mujer queda hipersensible, ¿sí? Así que hay que cuidar, digamos, igual que si fuera un parto. La edad va a ser importante si son fumadoras o no. ¿Por qué? Porque eso acrecienta el riesgo en algunas mujeres el uso de anticonceptivos. Si son hipertensas, si tienen alguna enfermedad cardiovascular, si tienen diabetes, si tienen trastornos tromboembóticos. ¿Cómo puedo saberlo yo si nunca tuve un episodio? Con las varices, por ejemplo, ¿sí? Si tiene varices, si fuma, ya son 2 factores en los cuales yo no puedo utilizar ningún método anticonceptivo hormonal, ¿sí?, que tenga estrógenos. Bueno, por ejemplo, también si tiene hiperlipidemias, o sea, mucha cantidad de grasas en sangre, triglicérido, colesterol, si hay algún tipo de enfermedades de mama, si hay antecedentes incluso de algún cáncer de mama, si hay problemas hepáticos, si hay infecciones de transmisión sexual. Imagínense una persona que tenga una infección de transmisión sexual y yo le coloco un DIU.
¿sí? Ese útero va a estar lastimado. Interacciones con medicamentos, si está tomando algún tipo de medicamentos, y algún proceso de cáncer que tenga que ver con el ovario o con el endometrio, o sea, el útero. Vamos a los métodos naturales. Los métodos naturales, en algunas religiones, son los únicos métodos que se permiten. No son muy efectivos, pero sí reducen. No es lo mismo tener 4 o 5 hijos a tener 10, 12. Si ustedes prestan atención, como eran antes, ¿sí? Antes justamente tenían muchos hijos porque no había ningún tipo de información y ni métodos anticonceptivos. Bueno, ahí tenemos, vamos a ver estos métodos, el Billing, el método Gino-Naus, la temperatura basal y el cinto térmico. Y dentro de los métodos no aconsejables vamos a tener la lactancia materna, o sea, mientras que da la teta la mamá no queda embarazada, y el coitus interruptus, el de terminar afuera. Vamos al método de Billings. El método de Billings se basa en lo que ustedes ven en la imagen, el moco cervical. No es un fluido de masturbación, ¿sí? O sea, ni bien me desperté, supónganse, sin toquetearme mucho para no haber excitación sexual, tomar el moco, ¿sí? Ahí del introito. Y hacer ese ejercicio que ustedes ven en la imagen, tratar de separarlo. Si yo logro una separación de 1 centímetro, como muestra la imagen, estamos hablando de una etapa fértil. El moco, cuando está así, permite que fácilmente los espermatozoides puedan llegar al óvulo. Entonces esta es una etapa en donde se corre mucho riesgo de quedarme embarazada. Cuanto más cerca, recuerden el ciclo, ¿sí? Cuanto más cerca estoy del medio de la ovulación, más va a estar así el moco, tipo clara de huevo. Cuando no está así, va a estar tipo maicenoso. ¿Qué quiere decir? Yo lo trato de despegar al dedo y se rompe, ¿sí? Va a tener un color más blanco y va a generar, digamos, como algo más, como maicena, ¿sí? Cuando están preparando algún postre con maicena. Bueno, en ese caso, ese tipo de moco no permite que los espermatozoides avancen, entonces ese es un moco infértil, ¿sí? Un moco en el cual yo puedo tener relaciones sexuales tranquilas porque no va a haber un embarazo. En esto se basa el método de Billings, ¿sí? En el análisis del moco cervical. El método Gino-Naus se basa en que cada mujer tiene su periodo más o menos constante. Y que el sangrado, la ovulación se va a producir entre uno y otro, ¿sí? Entre el inicio de uno y el inicio de otro ciclo, que siempre va a ser el primer día de sangrado, va a ocurrir en la mitad una ovulación. Es cierto, ¿sí? Hasta ahí viene todo bien con la teoría. Ahora, lo que yo no puedo predecir son en aquellas mujeres que no tienen siempre el mismo ciclo. Hay algunas mujeres que siempre tienen cada 28 días, cada 30 días, marcaditos, ¿sí? Pero hay otras mujeres, como yo, por ejemplo, que un mes tiene 35 días, otro mes tiene 28, otro mes se va a 35, ¿sí? O sea, yo nunca tuve un ciclo regular, por ejemplo. Entonces, en estos casos, lo que se hace es tomar, tengo que controlar durante 6 meses, y voy a tomar, al más corto le resto 19 y al más largo le resto 10. Supónganse, si el más corto me dio 29 días, supónganse, ¿sí? Le resto 19, me queda 10. Desde el día 10 no puedo tener sexo, desde el día 10 de mi ciclo. No puedo tener sexo. ¿Hasta cuándo? Veo mi ciclo más largo. Mi ciclo más largo, supónganse, fue 35. A ese le resto 10, o sea, 25. Del día 10 al día 25 no puedo tener sexo. Eso es el método Gino-Naus. Entonces, es útil para alguien que sea regular, pero para alguien que no lo es,
me va a significar que no puedo tener sexo nunca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tengo pocos encuentros sexuales y justamente me toca en esos días que no puedo, no lo van a cumplir, ¿sí? Entonces recuerden que una de las premisas es que cumplan. La temperatura basal se basa en que en el momento de la ovulación se aumenta la temperatura 0,5 grados, ¿sí? Muy poquito. ¿Cómo lo voy a medir? Lo voy a medir normalmente temperatura vaginal, coloco el termómetro en la vagina, antes de hacer nada, ¿sí? Acostada, abrí los ojos, me desperté, tomo el termómetro, me lo coloco y mido la temperatura. Si yo me levanté, me fui al baño, hice pis, me cepillé los dientes, ya mi cuerpo entró en movimiento y entró en calor, ¿sí? Entonces la temperatura no va a ser la misma. La idea es registrar, y cuando sube la temperatura ese medio grado, no tengo sexo 3 días después. Mientras que esa temperatura está alta y cuando baja la temperatura, hasta 3 días después no tengo sexo. O sea, varios días después de eso no voy a tener sexo. Ahora, piensen en todas las fallas que puede haber. Una gripe, me tapé de más, ¿sí? Empezó a hacer calor. Miles de situaciones que se pueden dar, un sueño agitado, que se pueden dar para que ese aumento de la temperatura se dé. Entonces, en cualquier momento puedo estar pensando que estoy ovulando. El sintotérmico es aún peor. ¿Por qué? Porque junta todos los métodos y los pone, digamos, en el tapete para analizar. Cualquiera de estos métodos que vimos, el billing, el cambio de moco, la mitad del ciclo, el aumento de la temperatura y después pequeños detalles que son personales. Por ejemplo, algunas mujeres cuando están ovulando les duele, ¿sí? Sienten un dolor. Algunas mujeres cuando están ovulando pueden tener algún sangrado, se llama spotting, ¿sí? Algún sangrado, pero no como una menstruación, sino unas manchitas en la bombacha. A veces pueden aparecer molestias mamarias, ¿sí? Me duelen los pechos, me duele el pezón, tengo sensible. A veces puede aparecer dolor de cabeza. La idea es que cada mujer pueda encontrar cuáles son esos síntomas que tiene. Entonces, ante cualquiera de esas situaciones, detengo el sexo, ¿sí? Esa es la idea. Se basa en que la abstinencia se inicia ante el primer signo de fertilidad que pueda tener la mujer. Así que imagínense, no tienen nunca sexo. Vamos a la lactancia materna. Durante la formación de la mama, en realidad, de la preadolescencia, empieza una hormona que se llama prolactina, es la que va a segregar para formar los pechos. Todos los pechos tienen las mismas glándulas, lo que va a variar el tamaño de un pecho a la otra va a ser la grasa, ¿sí? Que forme parte del tejido. Los hombres también tienen glándulas mamarias, y en algunos casos, si hay algunas enfermedades mamarias, el hombre hasta puede segregar leche, se llama galactorrea, ¿sí? Es una patología, obviamente. Pero para que entiendan, digamos que no importa el tamaño de la teta, la cantidad de leche va a ser la misma, tiene que ver con otras cuestiones. Bueno, después que está formada el pecho, esa misma hormona es la que va a segregar la leche. Ya vimos en vacunación que era muy importante ese primer calostro, esa primera secreción de las mamas, porque tenía justamente todos los anticuerpos que el bebé iba a necesitar. Mientras que esa hormona esté a full trabajando con la teta, no hay trabajo ni en la ovulación ni en el útero, ¿sí? O sea, las otras hormonas quedan como aplacadas. Pero para que esto ocurra, tiene que darse estas 3 situaciones. Presentar amenorrea, o sea que no esté sangrando. Dar de mamar cada 3 horas para mantener la prolactina siempre alta, y normalmente son los primeros 6 meses del bebé. Si ustedes
piensen un poquito o pregunten a sus abuelas y demás, antes siempre las mujeres le daban el pecho porque mientras que daban la teta al bebé, no se embarazaban. Y si ustedes prestan atención, los tíos, los abuelos, cada 2 años nacía un hijo, ¿sí? Entonces eso justamente me da el tiempo que amamantaban y después, bueno, los 9 meses de un nuevo embarazo. O sea que esto se va a ir, digamos, presentando como una forma natural. La gente de antes sabía que esto era para evitar que se queden embarazados y entonces prolongaban lo más posible. Pero esto es seguro los primeros 6 meses, después ya no es seguro. Va a reducir la cantidad de embarazos, pero no va a ser muy seguro. El coitus interruptus, el terminar afuera, retirar entonces el pene de la vagina antes de que comience una eyaculación. ¿Cuál es el problema acá? La uretrorrea. ¿Qué es la uretrorrea? La gota de lubricación, que ya lo vimos también cuando hablamos de los órganos sexuales. Esa gota que empieza con la estimulación cuando se empieza a excitar el hombre, tiene una función, limpiar la uretra, porque en esa uretra también sale orina, ¿sí? Y la orina es ácida y le va a perjudicar a los espermatozoides. Entonces esa gota como que limpia todo el conducto. Pero esa gota tiene espermatozoides, ¿sí? Entonces esas gotas de lubricación también pueden embarazar, ¿sí? Ese es otro de los problemas. Hay incluso casos que se dieron de sin una penetración en ningún momento, virgen, ¿sí? la niña, y que quedó embarazada porque el hombre le terminó en su zona genital y los espermatozoides lograron escabullirse y meterse hacia el interior. O sea que los espermatozoides tienen una movilidad sumamente ágil y van a aprovechar cualquier circunstancia como para tomar ventaja. El cuerpo trata de embarazarse siempre, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Bueno, es poco eficaz, hay muchos trastornos emocionales, ¿por qué? Por la tensión. Yo cuando le daba curso a los adolescentes en la facultad, siempre le decía, por ejemplo, que el hombre está pensando, no tengo que terminar, no tengo que terminar, no tengo que terminar. Y la mujer le está diciendo, no vaya a terminar, no vaya a terminar. O sea, la situación estresante va a ser importante, ¿sí? Así que toda esa ansiedad y esa tensión es algo bastante habitual en estos casos. ¿Cuál es el otro detalle con todos estos métodos? Que no se sabía tampoco lo que es el reservorio espermático cervical. Reservorio espermático cervical. ¿Qué es esto? Cuando ingresan los espermatozoides a la vagina, algunos de esos espermatozoides se van a quedar en el cuello del útero, no van a avanzar hacia el útero. Se van a quedar en el cuello y se van a quedar dormidos aproximadamente 7 días. Después de esos días se despiertan intactos, ¿sí? Recuerden que siempre nos enseñaron que los espermatozoides vivían 72 horas. Bueno, luego de una semana de dormir, se despiertan intactos y inician el camino hacia el útero y luego las trompas falópicas. Entonces, cualquier sexo que yo haya tenido antes de la ovulación, 7 días antes de la ovulación, sigue siendo un peligro, porque esos espermatozoides que están dormidos se pueden revivir justamente en el proceso de la ovulación. Así que acorta aún más los días que yo pueda tener sexo en una forma segura. Antes siempre nos dijeron 24 horas antes, ¿sí? de la ovulación, 24 horas después. ¿Por qué? Porque el óvulo vivía 24 horas. Sí, vive 24 horas. Sí es cierto que el espermatozoide vive 72 horas. El tema es que algunos se quedan dormidos y después se reactivan. Así que fíjense, les vuelvo a decir, el cuerpo siempre hace trampa para embarazarse. Vamos a los métodos de barrera. Un poquito grande el profiláctico ese,
Ustedes ven ahí la imagen, lo que dicen que no se tiene que hacer, perforar con los dientes. Ahora, si ustedes agarran cualquier espermatozoide, cualquier profiláctico, para romperlo, ¿sí? Con los dientes, porque es muy difícil abrirlo, ¿sí? Sin eso. Imagínense, en el momento, están nerviosos, están con la chica, ¿sí? No pueden abrir el profiláctico, se desesperan. Bueno, ¿qué tienen que hacer para evitar lastimar con los dientes? Lo corren al profiláctico, ¿sí? Ahí está corrido, está acá en esta zona, está aplastado en esta zona. Cuando está lejos, ahí sí lo puedo abrir sin ningún tipo de problema. Hombres, mujeres, chicas, acostúmbrense a tener profiláctico, siempre en la cartera, lo van a tener. Cuando hablamos, esto se desenrolla, ¿sí? Lo voy a colocar en la cabeza del glande y lo voy a ir desenrollando. Ustedes se van a encontrar con muchos hombres que le van a decir, esto me aprieta. Sí, los que son alérgicos, sí, les doy la derecha en eso, ¿sí? Los que son alérgicos no lo pueden utilizar. Después los otros pasan a ser costumbres, ¿sí? Y mañas, y mitos, y demás. Se me rompió el profiláctico, ¿sí? No lo uso porque lo rompo. Bueno, yo les voy a mostrar cómo se estira el profiláctico. Fíjense, en emergencia, me estoy poniendo profiláctico en la mano. En emergencia, si tengo que atender a una persona, yo recuerden que soy voluntaria de paramédico. Si yo tengo que atender a una persona, un accidente que sangra, ¿sí? En la vía pública, me pongo un profiláctico en la mano que forma parte de lo que es el botiquín que debe tener un paramédico siempre a mano. Me pongo profiláctico en la mano y lo puedo atender perfectamente. Fíjense que no me quita movilidad, nada. ¿Sí? Lo puedo atender perfectamente. Fíjense todo lo que yo lo estoy estirando. Voy a poner la otra mano. ¿Sí? Miren lo que le estoy estirando. ¿Sí? No me digan que les aprieta. Mito número 1. ¿Sí? Lo voy a inflar. Bueno, inflar me viene bien para el asma. Es medio desagradable el aceite. Fíjense el tamaño que tiene y lo puedo seguir inflando aún más. ¿Sí? No me digan que les aprieta. Chicas, no crean. Si no quieren usar un profiláctico, búsquense otro novio, chicas. ¿Sí? Así sencillo tiene que ser. O usás un profiláctico o no tenemos sexo hoy. ¿Por qué? Todo lo que vimos, las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Más un embarazo. Creo que no vale el riesgo. Si una persona quiere a su pareja, la cuida. Por sobre todas las cosas, la cuida. Vamos a tener estos preservativos masculinos, me quedó la mano todo grasienta. Estos preservativos masculinos y los femeninos. Los femeninos son más difíciles, son más caros, no están muy disponibles. Acá se intentó imponer, pero no tuvo mucho éxito. Esto ustedes los retiran por pack de a 10 gratuitamente del hospital. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el diafragma, los dispositivos intrauterinos, que acá tengo para mostrarles. ¿Sí? Voy a tratar de apuntarle a la imagen para que ustedes lo puedan ver bien. Y los SIU, que son los que tienen hormona. Vamos entonces al preservativo masculino. Habíamos visto, es una funda de látex, que la idea es que cubra el pene desde el primer momento, ¿sí? Nada de chichoneo, nada de colocar, pongo la puntita, todos esos mitos y demás, no, ¿sí? Desde el inicio me pongo o le pongo yo a mi novio el profiláctico y lo voy a usar así. La idea es que retenga el semen eyaculado en este espacio, ¿sí? Lo tengo que sacar mientras que el pene esté en erección. ¿Por qué? Porque si después el pene se afloja, muchas veces, y eso puede pasar, que el profiláctico queda adentro, ¿sí? Entonces lo coloco y lo saco con el pene en erección. No tengo que usar vaselina, que era un error muy común que hacían los hombres antes,
Estuve inflando, por eso tengo la sensación en la boca. Compraban profiláctico y un pote de vaselina. Bueno, la vaselina y cualquier crema hecha con aceite agujerea el látex, le hace pequeños orificios por los cuales puede pasar un espermatozoide y también puede pasar el virus del HIV. ¿Sí? Entonces, se usa exclusivamente con el líquido que viene adentro o se compra, viene también lubricantes acuosos. Siempre tienen que ser hechos en bases a agua. ¿Sí? Estos profilácticos tienen vencimiento. Ahí en el estuche va a decir la fecha de vencimiento. No se deja en la billetera. Si lo van a tener siempre en la billetera, vayan cambiándolos. No lo dejen más de 3 meses porque el calor, ¿sí? También los perfora. ¿Sí? Entonces son los cuidados que tienen que tener. Esto se usa una vez. No sean tacaños. ¿Sí? Aparte, recuerden que es gratis en cualquier hospital. Hay incluso algunos lugares donde tienen expendedores, aquellos lugares donde luchan contra el SIDA, por ejemplo, tienen expendedores gratuitos también. Bueno, ahí ustedes ven este profiláctico común y ahí tienen imagen de lo que es un profiláctico de mujer. Ven como este tiene como un anillito, ¿no? Esto va a quedar en la base del pene. En el caso de la mujer, va a tener anillo en las dos partes. Uno va a ser abierto, más grande, ustedes ven ahí que tiene un anillo más grande que el otro, y el otro anillo más pequeño es el que se va a colocar en el interior. ¿Sí? Entonces queda ese anillo exterior que es más grande y que la idea es que tape la vulva. ¿Sí? Ahora, de los problemas que han surgido con su uso, una de esas cosas es que en el momento de colocar y sacar el pene, muchas veces como este es más flojo, no queda fijo en el pene como este, como es más flojo, mandan todo el profiláctico hacia el interior. Por eso fue uno de los motivos por el cual se rechazó, digamos, la gente rechazó su uso. Primero también se creía que era un profiláctico que se podía utilizar más de una vez. No. Y es más caro. Entonces todo ese combo de cosas negativas hicieron que este tipo de profiláctico femenino no tuviera muchos éxitos. En otras partes del mundo sí lo tiene. Bueno, ustedes van a encontrar también que hay distintos tipos de profilácticos. Tienen profilácticos para sexo oral, en ese caso no tiene esta grasa, ¿sí? No tiene esta grasa. No es muy agradable tampoco el sabor porque lo probé. La anécdota que tengo con respecto a eso es bastante cómica porque cuando aparecieron esos profilácticos, decíamos con la madrina de mi hijo, que es farmacéutica también, decíamos, tenemos que saber porque nos van a preguntar cómo es y cómo vamos a saber. Entonces yo estaba embarazada de mi segundo hijo, grande, la panza enorme, ya estaba por parir, y traigo de la farmacia donde yo trabajaba, traigo el pack para probar. Entonces, bueno, inflo el profiláctico, lo inflo así con una forma de pene normal, ¿sí? No inflado como globo, y lo pruebo para ver qué sabor tenía, un sabor muy parecido a los globos, estos que vienen saborizados, así como un polvito, y era asqueroso. Y justo cuando le estaba haciendo probar a ella, a mi comadre, a la madrina de mi hijo, entra el chico de Casa Tía, que yo hacía las compras en Casa Tía, y que traía la mercadería que había comprado. Justo entra y le ve a la otra lamiendo el profiláctico, así que la otra se moría de vergüenza. Bueno, pero forma parte de lo que es, digamos, lo que tenemos que saber, ¿sí? Tenemos que saber, tenemos que poder explicar y poder decirle con ejemplos concretos las cosas que están bien y las que están mal. Después ustedes van a encontrar distintos profilácticos que tienen que ver con, por ejemplo, sexo duro. El dueño de la farmacia donde yo trabajaba, cuando vio para sexo duro, dijo, bueno, este necesito yo, me dijo él como haciéndose, bueno, el gran macho.
Entonces cuando él me dice eso, yo me río y le digo, no sabía que tenías relaciones homosexuales, o sea que eran profilácticos reforzados para relaciones homosexuales. Así que bueno, son varias anécdotas que quedan. Se hizo mucho hincapié en ese momento porque fue cuando comenzó esta ley de procreación responsable y todo lo que era la protección de HIV, pero después, digamos, como que no tuvieron mucha repercusión y quedó el profiláctico común sobre todo. Pero lo pueden encontrar, ¿sí? Todavía hay en muchos lugares donde lo siguen trayendo. Bueno, básicamente esto es lo que tienen que saber de profiláctico. Los preservativos femeninos, entonces, la funda es de poliuretano, no es este látex, es otro material, es un plástico más duro. Va a tener esos dos anillos, uno está cerrado, que es el que se coloca al fondo de la vagina, y el otro que está abierto se coloca afuera, tapando los labios mayores. Como les decía, no se reutiliza, ¿sí? Siempre se utiliza desde el primer momento, y que es caro. Vamos al diafragma, ahora hay dibujitos. Este era el método anticonceptivo de mi mamá, por ejemplo. De forma circular, de látex rodeada por un anillo flexible de alambre que se ajusta a las paredes vaginales. Se usa con espermicidas, o sea, se coloca el espermicida y luego se coloca en la vagina. Se inserta hasta 8 horas antes de la relación sexual y no se retira por 8 horas después. ¿Por qué? Porque le tengo que dar tiempo a que el espermicida mate al espermatozoide. Vieron que hay propaganda de piojicidas, donde muestran que el piojo primero se está moviendo en el líquido y después llega un momento en que queda quieto. Lo mismo ocurre con el espermicida y los espermatozoides. Le tengo que dar tiempo para que pueda destruir la movilidad que tienen esos espermatozoides. Lo tengo que cambiar cada 2 años o lo tengo que cambiar si tuvo un hijo o no, si hay cambios bruscos en el peso de la mujer también. Supónganse que adelgacé mucho o que engordé mucho, eso también va a cambiar el tamaño de la vagina, porque eso se mide el tamaño de la vagina y se pide el número de diafragma en base a eso. No, a ver, ahí está la imagen, ¿sí? El de arriba a la izquierda es el diafragma. Así se coloca el espermicida y se coloca en el interior de la vagina. Mi mamá perdió una vez, se guarda en un estuche, así como muestra el dibujito de Iramem, lo perdió, no sabía dónde estaba y lo tenía colocado, se había olvidado que lo había colocado. Vamos a los dispositivos intrauterinos. Por un lado tenemos el DIU y por otro lado el SIU. ¿Cuál es la diferencia? El DIU tiene metales, ¿sí? Cobre. El efecto que tiene es irritante. Se va a colocar en ese útero, como les había mostrado, ¿sí? En ese útero se va a colocar, tiene esta forma de T, ¿sí? A ver si lo llegan a ver ahí, esa forma de T. Todo esto es el colocador, ¿sí? Esto es el colocador que maneja el médico, no queda todo esto adentro. Es para poder llegar hasta el cuello del útero y colocarlo en el interior. Esa T va a quedar ubicada acá dentro del útero, ¿sí? Afuera, lo único que va a quedar, no queda alambre, no queda nada, queda un pequeño hilito que es el que va al médico a usar para poder retirar en el momento que la persona quiera retirarlo o que haya que cambiarlo. Pero ese es el dispositivo, ¿sí? Ahí lo ven, esa pequeña T amarillita que ustedes ven. Este es un DIU, este es un SIU. En el SIU, en lugar de tener el cobre, va a tener hormonas, ¿sí? Esa es la diferencia. La idea en este caso es que vaya largando pequeñas cantidades de esa hormona y sea igual que si yo tomara un anticonceptivo. Entonces lo que va a hacer es ir generando que el ovario no trabaje, entonces no va a haber ovulación, ¿sí? En cambio el cobre lo que hace es irritar la zona y impide que esa unión del óvulo y espermatozoide pueda anidarse. Por eso les refresqué al principio de la clase, digamos, cuál era la diferencia, ¿sí?
Bueno, ¿qué va a pasar con esto entonces? Por un lado, me va a generar una irritación, un cambio en ese endometrio que los espermatozoides no van a poder atravesar, ¿sí? Entonces, evito eso y estoy evitando la ovulación en el caso del que tiene hormona. Este es el último SIU que salió. Este es el más moderno. También, fíjense, tiene su aplicador. Esto lo maneja el médico, obviamente. Y siempre el sistema va a ser igual. Si ustedes lo llegaran a ver, no, este es el SIU, el rojo es el SIU. Y este nuevo, este es un poquitito más pequeño, ahí ustedes no lo pueden notar, pero es un poquitito más pequeño porque tiene una menor carga hormonal que el SIU, ¿sí? El Mirena. Este nuevo dispositivo lo que tiene es una menor carga hormonal. Siempre se va a tratar de introducir productos que tengan menos daños en el cuerpo. ¿Sí? Ese era uno de los objetivos de esta procreación responsable. Bueno, así que este tipo de mecanismo, entonces lo que hace es irritar la zona para evitar que los espermatozoides puedan pasar, y en el caso de los SIU, también parar la ovulación. En muchos casos también esto va a generar que cada vez la mujer sangre menos. ¿Por qué? Porque la hormona que tiene es la progesterona. Entonces cada vez el sangrado va a ser menor. Que también se asustan mucho, si no menstrué, no hay problema, no hay un embarazo, sino que es porque la hormona va teniendo su efecto. Ahí ustedes tienen el dibujito, ¿sí? En ese caso que está ahí en la imagen es el de cobre, ese es el DIU, y lo que va a cumplir, ahí está el hilito, sí que se puede ver al final, y la idea es justamente que irrite la zona del endometrio para evitar que se anide. Vamos a los métodos químicos. Las sustancias químicas que se utilizan van a dañar la mucosa o la célula, la membrana celular que tiene el espermatozoide. La idea es hacer que se detenga y destruirlo, ¿sí? O sea que el ataque va contra los espermatozoides. Bueno, hay dos drogas, le pone ahí, el monoxinol 9 y el cloruro de benzalconio, y puede venir en distintas formas, en geles, en cremas, en óvulos, en espumas, en tabletas, en esponjas. Ahora hay imagen, digamos, para que ustedes lo vean. El secreto está en no realizar lavados internos antes de las 6 a 8 horas, porque la idea es que quede con ese producto más tiempo para poder matar al espermatozoide. Ahí ustedes tienen la imagen, ¿sí? La imagen arriba son las esponjas que se colocan. Después tienen óvulos, tienen crema con el aplicador, muy parecido al aplicador de las hemorroides, por ejemplo, que le había mostrado en forma farmacéutica. La idea entonces es un ataque hacia esos espermatozoides. Hay muchas mujeres que son alérgicas, ¿sí? Entonces puede causar una irritación. Siempre tienen que probar primero. Los óvulos, ¿cuál es el cuidado que tienen que tener? Tienen que colocarse antes, darle tiempo que el óvulo se pueda derretir, ¿sí? Hay unos 10 minutitos más o menos que va a tardar ese óvulo hasta que se derrita y pueda cumplir con su función. Los métodos quirúrgicos son aquellos que al realizarse el hombre o la mujer evitan permanente y definitivamente la fecundación. Hoy ya no es definitivamente. Puede haber una recanalización, sobre todo en el hombre, pero supónganse que no podemos recanalizar otra vez, sigue estando la inseminación artificial. O sea, yo puedo tomar el óvulo de la mujer, el espermatozoide del hombre, lo uno, y una vez que se formó el cigoto, coloco en el útero de la mujer, porque el útero de la mujer no se tocó. Si lo único que se evitó fue las trompas de falopio, que la corté para que no esté comunicado. Así que hoy puede ser perfectamente una mujer que tenga una ligadura de trompa, puede perfectamente ser madre por una inseminación artificial. Bueno, en nuestro país hasta el 2006 les había dicho que necesitaba una autorización, pero a partir de la promulgación de la ley, no.
Bueno, está indicado siempre en el caso que la mujer tenga algún tipo de enfermedad, como yo que tenía la trombosis, que sea peligrosa un embarazo. En el caso de los hombres, no es que requiere, digamos, algún tipo de pedido especial, cualquiera se puede hacer en cualquier momento. En la mujer es un poquito más complicada la operación, pero en el hombre es una operación de 20 minutos, ¿sí? Con anestesia en el local, porque se corta el escroto, se corta la bolsa, ¿sí? Que tiene los testículos adentro, y ahí es donde se hace el corte. Ahí en el caso de las trompas de falopio, les muestra ahí cómo se hace. La ligadura es atar, la ligadura y corte es cortar un pedazo, ¿sí? Son las dos técnicas que están. Siempre se habló de que con ligadura se podía desligar, o sea, romper ese lazo que hacen, así que después empezaron a hacer ligadura y corte. Pero esto es lo que significa. Se hace por la parascopía si no se hizo durante una cesárea, ¿sí? En mi caso se hizo durante una cesárea. En el caso del hombre, ahí ustedes ven, tienen el pene, el conducto deferente y dónde se corta. Por eso no es peligrosa la operación porque se hace un pequeño corte. Bueno, les decía que en el caso del hombre es más fácil, se hace un pequeño cortecito en la bolsa del escroto y a partir de ese pequeño corte es donde se hace el corte, ¿sí? O sea que 20 minutos de operación, bolsa de hielo después. Sumamente fácil. O sea, aquellos hombres que no quieran tener hijos, es fácil la solución y es gratuita en el hospital. Nadie le va a reclamar pensión alimenticia ni nada. Después, cuando quieran ser padres el día de mañana, va a haber incluso con 10 años más, los avances tecnológicos y demás van a ser muy superiores todavía. Hoy, con la tecnología que hay, pueden recanalizar el conducto. Así que imagínense dentro de 10 años lo que puede ser. Métodos hormonales. ¿Por qué les digo esto también? Porque muchas veces ahora se escucha, ¿sí? Que toda una industria de las mujeres que se embarazan y luego le dejan locos a los padres de los bebés y con las pensiones alimenticias y demás. Bueno, tomen decisiones, ¿sí? No es solamente la mujer. Si de todas maneras se quieren meter con mujeres así, por lo menos cuídense, ¿sí? La forma más fácil de que no le metan ningún hijo va a ser justamente con un método quirúrgico. Lo que sí tienen que tener en cuenta para evitar problemas es después de la cirugía, por lo menos un mes o por lo menos unas 4 o 5 eyaculaciones tienen que seguir utilizando profiláctico. ¿Por qué? Porque quedan espermatozoides en todas las vías. Así que la eyaculación va a poder seguir teniendo espermatozoides después de la vasectomía. ¿Sí? Eso es el pequeño detalle que tienen que tener en cuenta. Usan profiláctico durante un mes más, después ya se pueden sacar. Así que el tema es las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? O sea que eso queda aparte. Vamos a los métodos hormonales. En este caso, las hormonas que se utilizan van a ser estrógenos y progestágenos, ¿sí? Igual que el ciclo femenino de la mujer, pero estos van a ser sintéticos o semisintéticos, ¿sí? Van a ser los que van a utilizar para engañar al cuerpo creyendo que está o no está embarazado. Puede venir en anillos, en implante subdérmico, en inyectables, en comprimidos, ¿sí? Hay una amplia variedad. Vamos al anillo. ¿Sí? Esto es uno de los últimos que aparecieron, la revolución. Este anillo es flexible, es de látex, ¿sí? Yo lo aplasto y lo coloco en el interior, lo coloco en el fondo de la vagina. La idea es que vaya largando pequeñas cantidades de esa hormona que va a tener, tiene estrógenos y progesterona, y que eso evite, digamos, que los espermatozoides puedan circular porque modifica y también pueda ejercer un efecto anovulatorio. ¿Qué quiere decir? Que el ovario no ovule.
Bueno, ¿qué se va a usar? Se usa por calendario, se usa durante el periodo, digamos, de 3 semanas. No importa el día que me coloco, después, digamos, me coloco el primer día de sangrado, el calendario, lo coloco y a partir de ahí voy a tener 3 semanas, luego me voy a sacar una semana y luego, después de esa semana de descanso, nuevamente inicio de vuelta. En ese periodo de descanso, que en el calendario está ahí con amarillo, es donde se va a producir el sangrado, ¿sí? Entonces, la idea es colocarme después de eso, siempre va a ser por calendario. Bueno, ¿está? Eso sería. No tiene mucho secreto, es lo mismo que los demás. Vamos al implante subdérmico. Esa es una varilla pequeña, finita, flexible, que se va a colocar en el brazo, en el antebrazo, en la cara interna del antebrazo. Tiene el tamaño más o menos de un fósforo de cerilla, para que ustedes se lo puedan imaginar. ¿Qué va a hacer? Va a ir segregando progestágeno, que es la hormona de la segunda fase. Recuerden, estrógeno es la primera, progestágeno es de la segunda. Y una vez colocado, digamos, todo ese tiempo, lo que va a hacer es inhibir la ovulación. El cuerpo no ovula, ¿por qué? Porque cree que ya está embarazado. Recuerden que la progesterona era la hormona que se quedaba, empezaba después de la ovulación y se quedaba estacionada ahí, y que también iba a segregar el cuerpo lúteo, que es donde quedó la lesión de la ovulación, hasta que la placenta pudiera elaborar el progestágeno y la gonadotrofina coriónica, que es la hormona que tiene justamente para mantener el embarazo. O sea que la progesterona es una hormona que afianza todo lo que sea el embarazo. Entonces, como cree que está embarazado, no ovula. Bueno, tiene una duración de 3 años. Acá en Misiones se trajo este sistema no hace mucho tiempo, y la idea era justamente colocársela a jovencitas que ya tuvieran un hijo, para evitar que tuvieran el segundo hijo siendo tan jovencitas. Entonces se utilizó sobre todo en adolescentes, en menores de 21 años que ya tenían un hijo. Existen también otros implantes con progestágeno que pueden estar compuestos por varias varillas, pero no acá en Argentina, y eso también me va a dar una variabilidad de 3 a 5 años. Bueno, pueden usarlo la mayoría de las personas, incluso aquellas que no pueden tomar estrógenos y quienes estén amamantando. Bueno, ¿por qué? Porque son muy pequeñas cantidades, pero digamos que va a quedar, depende de la hipersensibilidad. Estaba hablando con una compañera de estudio que ella, por ejemplo, se colocó y la tuvieron que sacar porque le generó una hipersensibilidad en el brazo. Esos son casos muy esporádicos, pero puede ocurrir. Existen también otros implantes con progestágeno que pueden estar compuestos de varias varillas, eso es lo que habíamos visto. Pueden usarlo, está repetido, no hagan caso. Ahí están las imágenes. Entonces, ese tipo de varilla que se coloca es flexible, o sea que no es que algo rígido que va a quedar, y se coloca debajo de la piel. Obviamente con cirugía se saca y se pone. Vamos a los inyectables. Tenemos los mensuales de primera generación, que tiene un estrógeno de acción corta y un progestágeno un estrógeno de acción prolongada y un progestágeno de acción corta. En este caso se va a aplicar siempre del día 7 al 10º del ciclo. O sea, el primer día es el día del sangrado, a los 7 días, entre los 7 y los 10, me tengo que aplicar el inyectable, ¿sí? Cuando hablamos de segunda generación, ya tenemos un estrógeno de acción corta y un progestágeno de acción prolongada. ¿Por qué? Porque es un inyectable más saludable para la mujer. En este caso, como tiene menos seguridad, ¿sí? Es menos efectivo que el otro, igual tiene una alta efectividad, se va a aplicar desde el primer día para que no haya ningún tipo de fuga, ¿sí? Esa es la diferencia, entonces. Por eso a veces la colocación se hace después con calendario, ¿sí? Siempre con calendario.
Vamos a los orales. Tenemos por un lado las mini píldoras. ¿Qué son las mini píldoras? Se le llama mini píldoras cuando no tiene estrógenos, solamente tiene progesterona. Y estas se van a colocar, se puede administrar en forma continua, sin parar todos los días, pero recién después de 21 días del parto, del aborto también, o bien, si es que no hubo ningún embarazo ni un aborto, a partir del primer día del ciclo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene menor efectividad. Necesita una alta carga, digamos, como para ser efectiva 100%. Este tipo de pastillas son las que pueden tomar las que amamantan, son las que pueden tomar los que tienen procesos tromboembóticos, o sea, de formar trombos en la sangre, aquellas que tienen algún tipo de problemas de varices y demás. Este tipo de pastillas son las que pueden tomar sin ningún tipo de problema. Esa progesterona que va a suministrarse no le hace nada al bebé que se amamanta, ¿sí? Entonces, no es el estrógeno que sí se podría generar, digamos, en el bebé algún tipo de cambio hormonal. Vamos a las poscoito. Estas poscoito son las que forman parte del kit, ¿sí? Del kit en casos de violación. En el caso de violación, y por eso estoy en contra, digamos, de esa excusa de poner a la violación como un motivo para el aborto, una violación no denunciada sí termina en un embarazo, pero una violación denunciada a tiempo, dentro de las 72 horas, el kit de tratamiento que se le da es la pastilla de postcoito y el tratamiento para enfermedad de transmisión sexual. Esto se hace siempre, ¿sí? Por protocolo. Entonces la mujer va a recibir la pastilla para no embarazarse y va a recibir los controles para enfermedad de transmisión sexual como sífilis, gonorrea, todo lo que vimos la clase pasada, y además un mes de tratamiento retroviral para que no contagiarse de HIV, ¿sí? En el caso de ser negativa en HIV. O sea que está cubierto todo lo que tenga que ver con la denuncia. Esto también ocurre en el caso que las chicas que se despierten un día, ¿sí? Y se dan cuenta que están desnudas en la casa de un amigo y que no saben cómo llegaron ahí y que no saben con quién tuvieron sexo, aunque no quieran denunciar una violación, pueden acercarse a los hospitales, expresar esto que ocurrió y le dan el mismo tratamiento, ¿sí? Entonces, con esto evitamos que esas chicas tengan un embarazo y que se contagien de alguna enfermedad tan grave como es el HIV. Esto es ley, ¿sí? En cualquier hospital le tienen que atender. Y si no le atienden, tienen los recursos como para poder actuar, ¿sí? Les repito, se están dando muchísimos casos de violaciones y se están dando muchos casos de una droga que se le llama droga de la violación. Es un medicamento bastante común en personas psicóticas, ¿sí? Que puede haber muchas veces en las casas de los abuelos, porque los abuelos utilizan este tipo de medicación. Sin embargo, algunos hombres sin escrúpulos lo están utilizando para violación. ¿Cuál es el efecto que tiene esta droga? Aparte de generarle confusión a la persona y que puede incluso hasta doparla y no sentir, no tiene percepción de la realidad. No va a recordar si estuvo con 1 o estuvo con 6, ¿sí? Por eso se llama droga a la violación. Y se puso bastante de moda en este último tiempo para violaciones masivas, ¿sí? Entonces, te colocan en una bebida, ¿sí? No te das cuenta, te lo tomaste la droga, y cuando salís del bar, acompañada por tus amigos o alguien que conociste en el lugar, terminás en un callejón tirada y tuviste sexo con 6 personas. ¿Sí? Esos casos, la vergüenza hace que muchas veces no lo quieran denunciar, pero esos son los casos que tienen que ir, ¿sí? Tienen que ir, si no quieren hacer una denuncia, sí a pedir ayuda a la parte, digamos, de que controla todo esto en los hospitales, que están siempre de guardia, ¿sí? O sea, a lo que voy es eso.
compartan esta información, hablen entre mujeres. ¿Por qué? Porque esto es la forma de empoderar. Antes nosotros nos cuidábamos entre nosotras, ¿sí? Entonces vuelvan a hacer eso. Cuídense entre ustedes. Cuiden los muchachos, los que son de buenos valores, los que vienen de buena familia, ¿sí? Los que vienen con esos preceptos de acompañar a las amigas que no queden solas. Cuídenlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos degenerados dando vuelta. Entonces, esa es la liberación femenina, que yo elijo con quién me quiero acostar y no me imponen, ¿sí? No me imponen porque estoy borracha o porque me drogué, ¿sí? Tengan en cuenta todas esas cuestiones. Bueno, entonces, este tipo de pastilla, dada entre las 48 y 72 horas, no hay un embarazo, ¿sí? O sea, embarazo por violación, no. Lo que hay es embarazo por violación no denunciada. Es una gran diferencia. Vamos a los mensuales. En estos casos contienen una alta dosis de estrógeno de depósito, o sea, queda depositado, asociado con un progestágeno, pero que se va a administrar una sola vez el día 23 del ciclo, el ciclo que yo inicio el día 23, lo voy a tomar, y a partir de ahí siempre por calendario. ¿Qué quiere decir? No importa el día, cada 30 días lo tomo, ¿sí? Calendario, no sangrado, ¿sí? Bueno, pueden ser los anticonceptivos orales, también pueden ser los combinados. En el tema de los combinados, acá tengo algunos anticonceptivos para mostrarles. En el tema de los combinados, vamos a tener monobásicos, macro y micro, dosificados, o sea, la cantidad de estrógenos, ¿sí? Lo que va a medir es la cantidad de estrógenos que va a tener. Estoy tratando de abrir la cajita. Media complicada la cajita para abrir. Ahí está. Ahí se me abrió. Esta ahora le voy a mostrar por los colorcitos. Bueno, y acá tenemos los trifásicos y los cuatrifásicos o dinámicos. Ahora les voy a mostrar todo eso. Bueno. Monobásicos. Vamos a los monobásicos. Dice, se componen de estrógenos y progestágenos en iguales dosis. Todos los comprimidos tienen igual dosis. Los macrodosificados tienen mayor de 50 microgramos de etinilestradiol. Es etinilestradiol, o sea, es el estradiol sintético. Y los microdosificados están entre 35 y 15. Acá tengo para mostrarles por ejemplo. Uy, se me fue para el otro lado. Por ejemplo, que es el jazmín, ¿sí? Fíjense cómo es el calendario, cómo está marcado. Ahí está, ahí le pongo derecho. Ahí está el calendario. Va a tener 3 semanas, que son las 3 primeras filas que ustedes ven que tiene un colorcito rosado, que va a tener la hormona, y la última semana que tiene unos comprimidos blancos que no tiene hormona, es el momento en el que ustedes van a sangrar, pero para el hábito de seguir usando el anticonceptivo, el hábito de tomar, ya tienen el descanso. Ustedes muchas veces van a escuchar que dicen, no, hace mucho tiempo que estoy usando, tengo que descansar. No, con los nuevos anticonceptivos no se descansa, ya se van haciendo descansos periódicos mes a mes. Este segundo, el jazz, ¿sí? Ahí les muestro para que lo puedan ver, el jazz tiene este formato, tiene menor concentración de etinilestradiol, este tiene 0,02, recuerden que tenía 0,03, este tiene 0,02, y ustedes, no sé si lo llegan a ver, hasta el tercer comprimido que ustedes lo ven acá, tiene una coloración rosadita. ¿Por qué? Le alargan más el periodo de toma de hormonas, también son 4 semanas, toma continua, y los últimos 4 comprimidos son sin droga. Lo alargan porque al tener menor concentración de la droga, necesitan mayor tiempo de protección, ¿sí? Esos son los 2 micros. Los 2 están dentro del grupo de los micros, porque tienen entre 15 y 35 microgramos.
en este caso tiene 15, un momentito, puerta, en este caso tiene 002 y en este caso tiene 003. Bueno, eso le quería mostrar, digamos, para que vean. Los combinados trifásicos. En el caso de los combinados trifásicos, vamos a tener tres combinaciones distintas. Por un lado vamos a tener el estrógeno, que va a ser más o menos constante, y el progestágeno, que va a ir aumentando en forma progresiva, o sea, en las 3 etapas va a ir aumentando. Siempre se va a iniciar en el día 5 del ciclo. Entonces ustedes pueden ver ahí, no tengo ningún comprimido, ninguna cajita acá, pero ustedes pueden ver ahí la imagen que va a tener 3 tipos de coloración esos comprimidos. En estos casos, ¿qué es importante? Que sigan el orden de las flechitas. Yo no las puedo cambiar. Si son todas iguales, yo puedo cambiar el orden de las pastillitas. Pero cuando estamos hablando de este tipo, es importante que ustedes sigan las flechitas en el orden que le va indicando la tableta, ¿sí? Para poder tener esa regulación de las hormonas en forma natural. Los últimos, estos son los últimos que están en el mercado, los cuatrifásicos. En este caso, tenemos ese estrógeno y esa progesterona en 4 combinaciones distintas. Lo primero que se va a hacer es un estrógeno alto, que después va a ir bajando el estrógeno y va a estar siempre presente, ¿sí? En las 4 etapas. Y el progestágeno empieza en la segunda etapa y termina en la tercera. Lo que ustedes ven ahí, la imagen, yo les muestro acá físicamente. ¿Ven? Es igual, es el mismo producto. ¿Sí? Ven que tiene 4 coloraciones diferentes. Esto también es toma continua. No necesito cortar, constantemente sigo tomando. Estoy separando todas las cosas. Bueno, después de esto, acá en el caso, como tengo todos los productos de Bayer, le agarré a mi marido, que es el visitador médico de Bayer, y justamente le pedía para cada uno de los tipos de anticonceptivos que están en el mercado, ver cuál es la diferencia básica, algo sencillo de explicar y algo que sea no muy científico, o sea que la gente lo entienda, ¿sí? Entonces, bueno, me dio una frasecita para cada uno de los anticonceptivos, cuándo está recomendado, y creo que me es muy útil. Fíjense el jazz que les mostré, este era el que tenía 002. Para las que tienen dolor premenstrual y acné, muchas chicas usan este tipo de anticonceptivos por el acné, en un tratamiento para la piel y no porque están usando anticonceptivos. El jazmín, que fue el de 002 que les mostré también, para las que son gorditas, o sea que regula la cantidad de lípidos en sangre, ayuda a mantener controlada. Recuerden que una de las objeciones que tenía era justamente aquellos que tenían dislipidemia, o sea, alteración de lípidos en sangre. El jazz metafolín, que es igual que el jazz, solamente que tiene el agregado de ácido fólico en las últimas, en lugar de ser un agregado sin hormonas, le agregan ácido fólico. ¿Para qué es esto? El ácido fólico estimula la formación de glóbulos rojos en la mujer. Y eso ayuda a que en el momento que quieran ser madres, estén en mejor condiciones para el embarazo. Ustedes van a ver que siempre a las embarazadas le dan ácidos fólicos para ayudarle al bebé, ¿sí? Bueno, pero en el momento que le empiezan a dar el ácido fólico ya están de 3 meses. Y esto es importante, el ácido fólico en el bebé, antes del embarazo, ¿sí? Entonces, con este ácido fólico que constantemente le van a ir dando durante cada mes, va a permitir que llegue en mejor condiciones al momento en que decida ser madre, ¿sí? Entonces, estas son para las que quieran ser mamás pronto. Por ejemplo, ahora no, pero a fin de año quiero buscar. El Jasminel es para las maduritas, o sea, como yo, ¿sí? Mujer grande, 50 años, que sigo menstruando, puedo quedarme embarazada.
Mirel, otra de las marcas, para todas, incluyendo las maduras que son sensibles a los anticonceptivos. Hay algunas mujeres que son muy sensibles a los anticonceptivos. Cada vez que toman un anticonceptivo comienzan con la turgencia mamaria, les queda dura las mamas, por ejemplo, o quedan hipersensibles en general. El Femiane es para todas, incluyendo a las jóvenes que son sensibles con los anticonceptivos. Esto es un anticonceptivo de hace muchos años, pero que sigue estando en el mercado, ¿sí? Lo mismo que en el caso de las maduritas, pero para aquellas que son jovencitas. El Miranova, para las maduras que necesitan regular el ciclo. O sea, por ejemplo, si yo no tuviera el proceso de trombosis que tengo, que no puedo usar nada con estrógeno, este sería un medicamento como para mí, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que yo no tengo los ciclos normales, no tengo los ciclos en forma regular, con esto lograría regular. Yo no los puedo usar porque tengo trombosis. El Micloblar también es muy viejo, es un anticonceptivo que tiene varias décadas en el mercado, es para las jóvenes que necesitan regular el ciclo. Lo mismo, pero en las jovencitas. ¿Cuál es la diferencia? Las cargas hormonales, ¿sí? Entonces, a las más jovencitas le tengo que cuidar más ese útero y ese ovario para que tenga la posibilidad de ser mamás más adelante. En cambio, una mujer más grande ya no quiere hijos, ¿sí? Entonces las dosis son más altas porque no importa, digamos, porque no voy a ser mamá igual. Claira, la Claira es el cuatrifásico que le mostré, ¿sí? Ese es el Claira, el cuatrifásico. Son para las premenopáusicas. Este está indicado, por ejemplo, a partir de los 45 años aproximadamente. Y a veces, cuando estamos hablando de algunas mujeres que empezamos con el tema de los calores y demás, ya sería un anticonceptivo como para empezar a usar, ¿sí? El Claira. Recuerden que al tener 4 combinaciones distintas simula más como el ciclo sexual femenino, por eso no se estabiliza. El Diane 35 son para las que tienen problemas hormonales como el hirsutismo, el acné. Esta tiene una alta carga hormonal, entonces se usa muchas veces como tratamiento dermatológico. El Microlut son para las que amamantan o para aquellas que tienen contraindicado el estrógeno. En mi caso, esta tendría que tomar, ¿sí? El Microlut, que son para las mamás que están dando la teta o mujeres que no podemos consumir estrógeno. Mesigina es el inyectable para las que prefieren inyectables, las analfabetas que no puedan entender el diagrama, ¿sí? Porque eso también hay que tener en cuenta, o las que no tienen uso de razón, por ejemplo, las que son pacientes psiquiátricas, ¿sí? Recuerden que en nuestra Constitución los únicos abortos que estaban permitidos son precisamente de madres psiquiátricas, ¿sí? O sea, en el caso de violación y en el caso de madres psiquiátricas. O sea, mujeres que a veces están internadas y que son violadas en el interior por algún enfermero o algún otro paciente, entonces en esos casos era lo que estaba permitido en nuestra Constitución. Sigue estando así nuestra Constitución, no se cambió nuestra Constitución. El tema de la ley es justamente que se opone a lo que dice la Constitución. Bueno. Y esto ya va a ser lo último. ¿Cómo actúo en el caso de olvidarme? Supónganse que me olvido de tomar una grajea. Si tienen menos de 12 horas, lo tomo y listo, no hay ningún tipo de problema. La siguiente la tomo en el horario habitual. Si me retrasé en el inicio porque no tenía la cajita, porque no me fui al hospital a buscar, porque no tenía plata para comprarlo, ¿sí? Inicio, pero me voy a proteger con profiláctico de 8 a 10 días, hasta que yo tenga la circulación de hormonas suficiente como para frenar la ovulación. Si son más de 12 horas, tomo y continúo, pero me voy a proteger, ¿sí? Durante 8 a 10 días también me voy a proteger. ¿Qué pasa cuando me olvido 2? Cuando me olvido 2, ahí ya estamos en más peligro, ¿sí? Sobre todo cuando recién inicio, por eso es importante la conducta de tomar siempre la pastilla, y por eso vienen
con 28 pastillas. No todas tienen hormonas, las últimas son placebo, pero es el efecto de tomar las pastillas diariamente. Si pasó en las primeras 2 semanas esa pérdida de 2 comprimidos, a veces abrí, y ha pasado muchas veces, abrí y cayó, se fue, ¿sí? Cayó en el desagüe, se fue. Lo que voy a hacer va a ser justamente suspender, reinicio al 8º día, al suspender voy a sangrar y reinicio al 8º día como siempre. Me protejo primeros 14 días hasta que tengo la protección adecuada. Si fue en la 3ª semana, suspendo directamente, voy a sangrar y nuevamente reinicio en el 8º día, pero ahí no hay problema porque ya pasó la ovulación. El problema es cuando me ocurre antes de la ovulación. Bueno, ¿cómo cambiar de preparados? Para pasar de un preparado a otro con menor dosis de estrógeno, siempre se inicia la toma a continuación del preparado anterior, sin descanso. ¿Sí? Supónganse que de este que tenía 0,3 voy a pasar a este que tiene 0,2, no hago descanso, paso derecho, ¿sí? Dejo tomar hoy este, mañana tomo este, ¿sí? Para pasar al revés, ¿sí? Pasar a otro que tiene mayor. Este menor, paso a este que es mayor. Lo que voy a hacer es descansar, ¿sí? El periodo que tengo que descansar, y voy a empezar con el que es más fuerte. ¿Qué es importante? ¿Sí? Tengo que consultar con un ginecólogo que sea de mi confianza. Yo tengo que creer en lo que el ginecólogo me dice. Tenemos que ser responsables en el método. Si elegimos un método, lo cumplimos a rajatabla. Debemos realizar controles periódicos. ¿Por qué? Por la posible aparición de efectos secundarios, ¿sí? Entonces, verlos a tiempo. Y no debemos automedicarnos, porque no todos los anticonceptivos sirven para todas las personas. Ustedes imagínense si yo tomara los anticonceptivos de mi amiga, ¿sí? En mi caso me podría generar un coágulo y matarme, ¿sí? Entonces hay que ser conscientes de que no todos los medicamentos los podemos tomar libremente. Y esto para terminar, dice, pero es que amigos míos, la vida ha dado muchas vueltas. En mi adolescencia, a los 12 o 13 años, hablábamos en voz baja de cómo se hacen los niños. Hoy, a la misma edad, los adolescentes hablan en voz alta de cómo no se hacen. ¿Esto para qué les puse? Para que ustedes noten la diferencia y que noten lo privilegiados que son en este momento. Ustedes tienen acceso a información que antes nosotros recién empezábamos y que mi papá, mis mamás, ni siquiera hubieran soñado. ¿Sí? En mi caso, cuando estaba en la secundaria, ya empezaron a hablar de todo lo que eran los métodos anticonceptivos, pero desde el punto de vista del aborto. ¿Sí? Lo primero que nos mostraron fue la película El grito silencioso. Entonces, obviamente quedamos todas marcadas y teníamos miedo de una sexualidad por miedo a un embarazo. Hoy por hoy se apunta distinto, se apunta a que ustedes puedan disfrutar de una sexualidad sana, cuidándose, ¿sí? Cuidándose del embarazo y cuidándose de las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Entonces ustedes pueden disfrutar. Y como les digo siempre a las chicas, la liberación femenina no significa salir enloquecida y acostarme con todo el mundo. Significa elegir con quién me quiero acostar, cuándo me quiero acostar y cómo me quiero acostar. ¿Sí? O sea, no estamos las mujeres para satisfacer deseos de los demás, sino son nuestros propios deseos. ¿Sí? Eso es un empoderamiento, eso es la libertad femenina. ¿Sí? Entonces, no confundan las cosas, porque las únicas que pagan los patos van a ser las mujeres, ¿sí? Los únicos. Los hombres se van, ¿sí? Desafortunadamente. En el caso de los hombres que están, cuiden a sus parejas, ¿sí? Eso es la principal manifestación de amor por una pareja, es cuidarla, protegerla. Si son jóvenes, tienen amigas, cuídenlas. Siempre les digo, yo tengo 3 varones, siempre les digo, le acompañaron a la chica, no la dejaron sola. Yo la puedo dejar sola acá, a media cuadra, la agarro un degenerado y le viola si no le mata, ¿sí? Hoy incluso están
violando y matando directamente, porque saben que la pena, no hay mucha diferencia entre violar y matar, ¿sí? Entonces directamente las matan. Entonces por ahí zafan, que no le descubren y zafaron. No hay quien le denuncie. Entonces, en una sociedad que estamos así, tan complicada, necesitamos que ustedes, que son jovencitos, ustedes empiecen a hacer los cambios, ¿sí? Empiecen a preocuparse y a valorizarse más, sobre todo las mujeres. Bueno, estamos, no sé si tienen alguna pregunta. Sé que esto es intenso, ¿sí? Pero no hay otra manera de darla para que ustedes entiendan lo que significa, la importancia que tiene esta situación. A ver cómo está. Saqué tantas cosas que no sé dónde va. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, en todo caso, miren el material. Yo les voy a subir el video de la clase anterior, yo no les subí. Les subo los 2 videos para que lo tengan en el caso que quieran verlo y demás, ¿sí? Esto, recuerden, no entra en examen, esto ya pasa simplemente por si ustedes quieren conocer más del tema o no. Bueno, niños, buen fin de semana. Hoy es el Día del Farmacéutico, así que un gusto para mí justamente poder hacer esto que me gusta, que es parte de mi profesión, ¿sí? Educar y enseñar. Nos vemos entonces la próxima. Chau, chau.